Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables en la unidad 3, que son funciones de varias variables. Ahora vamos a ver la sección que se llama límites y continuidad. Con esto vamos a ver las propiedades locales de mis funciones. El contenido de esta sección está dividida en 6 partes. En la primera parte, pues te voy a platicar lo que es la definición de límite de una función de varias variables. Luego vamos a ver las leyes. Después vamos a ver cómo calcular los límites. Para después pasar al concepto de continuidad usando todo lo anterior, propiedades de la continuidad y finalmente te dejo la tarea. ¿Sí? Bueno, comencemos con límites de funciones de varias variables. Y pasemos al concepto básico de la definición. La idea básica de la función de límite es que me interesa entender el comportamiento de la función en un cierto punto de su dominio. No me interesa el punto, o sea, aquí puede la función no estar definido, pero sí cómo se comporta. Y la idea de límite quiere decir que si yo me muevo cerquita del punto por aquí, por aquí, por aquí, entonces los valores a través de mi función f van a andar cerquita por aquí, por aquí o por aquí o por aquí, ¿sí? Alrededor de un cierto número L. Esa es toda la idea del límite. Entender localmente qué está pasando con la función. Esa es la definición básica. Consideremos una función con dominio D y un punto en este dominio. No necesariamente el punto pertenece al dominio, simplemente está dentro. Entonces decimos que el límite de mi función cuando x, y tiende al punto a, b es L si para todo epsilon mayor que 0 hay otro número real, delta mayor que 0, tal que si el xy, los xy que estén en el dominio y estén en una distancia menos que delta del punto a, b, entonces f de esos puntos van a estar a una distancia del número L menos que epsilon. Es todo lo que te acabo de explicar aquí, dicho matemáticamente. Así lo denotamos como el límite de f de xy cuando x, y tiende a, b es L. Platicamos un poquito sobre esta idea. Y la idea es, mira, aquí por ejemplo, aunque sí está definido f de b, pero cuando tú te acercas por el lado izquierdo, se va a un número que está acá más arriba, y cuando te acercas por el lado derecho, pues se va a otro número. Entonces, en este caso, pues no te acercas al mismo número, ¿no? Aquí localmente. En cambio, aquí en este punto A, mira, si me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, me estoy acercando siempre a este número L, aunque f de A esté un poco más arriba. O este es un caso un poco más complejo o avanzado. Si me acerco por la izquierda, me voy a más infinito, y si me acerco por la derecha, al número C, me voy a menos infinito. Pues análogamente, así como teníamos todo esto en R2 o en funciones de R en R, ahora tenemos funciones de R2 en R, ¿no? Y localmente me interesa entender que si agarro puntos cercanos a B, al punto A, B, acá arriba están cercanos arriba o abajo, ¿no? De este número L. Vale, eso es lo que acabo de decir. Los valores cercanos a este punto son lo que me interesa. Me interesa localmente entender cómo se comporta la función f. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí te dice, verifique que esta función seno de x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada menos y cuadrada cuando x toma y, ¿cuál es su límite? De una forma numérica. Pues aquí, nótese lo que estoy haciendo, que voy acercando x desde menos 1, menos 0.5, menos 0.2, menos 1, al valor 0, y también me voy acercando por aquí. Análogamente, por aquí me acerca el valor 0 en y aquí el valor 0 en y por el lado derecho, y es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que nos acercamos por la izquierda o por la derecha. Entonces yo voy a obtener diversos valores a hablar en esta función f, ¿sí? Aquí, 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 etcétera.
Y la idea es que si este límite es un número L, o sea, la pregunta es si este es un número L, bueno, aquí era un signo de interrogación, es que por aquí se va a ver, ¿no? Cuando me esté acercando a qué números va dando, ¿no? Por aquí. O estos números se van acercando a un número fijo. Bueno, aquí hice la tabla en Excel y nótese que cuando me voy acercando al 0,0, mira, por aquí se va acercando al 1. Y si me fijo por aquí también se va acercando al 1, se va acercando al 1. Pero también me puedo acercar por esta diagonal, aunque no se puede porque pues, se acerca a 0. Pero si me acerco por aquí, por ejemplo, ¿sí? Al 0, 0, entonces se acerca también al 1, ¿no? Todos estos valores cada vez se parecen más al 1. O análogamente, si me voy por estos números que se van acercando al 0,0, entonces se va acercando al 1. Y es lo que podemos concluir de que el límite de esta función efectivamente es 1. Bueno, en este otro ejemplo, la idea es mostrarte analíticamente que esto vale 0. Esta es una demostración un poco pesada, pero vamos a platicarla una única vez. Bueno, para esto, se parto la definición, yo tengo que encontrar que para cada epsilon mayor que 0 debe existir un número delta mayor que 0, tal que haga cumplir que si números x y están muy cercanos al 0,0, entonces mi función se va a acercar al valor 0, en este caso es el valor de L, y va a estar un número menor que epsilon, ¿no? Pues vamos haciendo un poco de manipulación algebraica de este lado para entender esta expresión de otra manera. Mira lo que observamos. Este valor absoluto es menor o igual que esto. Si aquí tenía una división por dos números y se quita uno de ellos, perdón, este es el que quito. Entonces, pues sigue, mi división quiere decir que ahora es mucho más grande, ¿no? Es un menor igual. Esto quiere decir que esto es mayor o igual. Pero ahora puedo cancelar este con este y me da que este es 3y. Pero resulta que en el valor absoluto yo puedo poner aquí el cuadrado y raíz cuadrada y me da el valor absoluto. Y ahora sí puedo comparar este con lo que tenía con esta expresión de acá. ¿Sí? Con esto podemos observar que si aquí yo quiero exigir que si pasa aquí algo, que esto es menor que algo, ¿sí? Entonces esto también va a pasar, que va a ser menor que ese algo. Pues entonces aquí se nos ocurre que mi delta debe ser el epsilon sobre 3. Y así para cada epsilon que me das, voy a encontrar un delta muy fácilmente. Desarrollemos los cálculos. Vamos a suponer que este es menor que delta. Vuelvo a continuar con mi expresión algebraica y nótese que esto estoy suponiendo que es menor que delta, entonces aquí lo pongo. Pero luego elegimos que delta sea epsilon sobre 3, entonces se cancela como esto con este, y entonces sí pasa que es menor que epsilon, ¿no? Y esa es la demostración formal de un límite. Yo creo que es la única vez que lo vas a ver en tu vida. Veamos otro ejemplo. O un par. En este ejemplo, veamos cómo se comporta esta función en ciertos valores donde aquí se hace 0, ¿no? Aunque ya lo hemos graficado antes, esta es su gráfica. Y nótese que esto corresponde a esta parábola, ¿sí? Que se abre aquí sobre el eje de las y. Es el eje de las y. Corresponde a esta parábola. Y bueno, pues no me puedo acercar a valores de esta línea roja porque la función se dispara para arriba o para abajo, según te acerques por este lado o por este lado, ¿no? A esa curva. Entonces no existe ese límite, en particular cuando estás acerca del 0, 0, que es aquí, por aquí pasa mi parábola, entonces por un lado se dispara para arriba y por otro lado se dispara para abajo. Bueno, eso es para entender un poquito el límite alrededor del 0, 0. En este otro ejemplo, tengo un caso más especial, mira, es como una hoja retorcida. Y aquí, pues, de cierta manera no puedo sustituir en 0, 0,
Pero mi computadora o mi graficador me da que, mira, h de 0, 0 me da 0. O sea que sí existe este límite, aunque no esté definido en 0, porque aquí no puedo poner 0, 0. Entonces necesito extender esa definición de función. Pero bueno, nada más queremos verificar ese límite. Ahora, pasemos un poco de terminología y notación. Esto también se denota de esta otra manera. F de x tiende a L cuando x, y tiende a, b. O de una manera un poco más compacta lo escribimos así. Y es lo mismo, ¿no? Operativamente este es el que usamos, ¿sí? Y es el que calculamos, pero a veces conceptualmente esto es para hablar de manera razonada. Lo que sigue ahora es una de las observaciones más fuertes similar que se dio al cálculo diferencial, es por trayectorias, el límite por trayectorias. Y lo que dice es que mi definición es que si yo tengo una trayectoria, ¿sí?, que pasa por A, B, cuando te acercas la t al 0, entonces el límite, esto lo voy a detener como límite por la trayectoria, así lo denoto, C1, SL, es equivalente a sustituir en lugar de X y Y mis fórmulas en T. Yo sé que cuando T tiende a 0 va a pasar por A, B. Entonces el límite por trayectorias. Este límite lo vamos a usar fuertemente en ejemplos y ejercicios para demostrar cuando no existe el límite. Ahora veamos las leyes de los límites, que son como antes. Supongamos primero que tenemos un par de funciones, f y g. A es un elemento en su dominio y que el límite cuando f tiende a existe y vale L, el de cuando x tiende a existe y vale M, y tomamos un número real, entonces, pues tenemos como las cosas clásicas del límite, ¿no? Si sumo el límite de una suma de funciones es la suma de los límites, el límite de una resta de funciones es la resta de los límites, y el límite de un escalar por una función es el límite de la función por el escalar. Un poco más complicado es que si tengo una composición de funciones, f que va de Rm en Rn, g que va de RL en Rm, entonces yo puedo tener la composición desde L por M hasta N, ¿sí?, de G seguida de F de estas funciones, pero para que exista el límite, pues tendría que existir primero de G cuando se acerca a A, que da igual un número B, y luego B debe estar en el dominio de F para que cuando me acerco a B y D, el límite C. Entonces, si se pasa esto, yo tengo que el límite de esta composición es el límite aplicado a esto compuesto de esto, que vale C, ¿no? O sea, puedo meter el límite como hasta adentro. Esa es la idea de aquí. Mi primera observación es que para probar que no existe, aquí vuelvo a recalcar un límite, ¿sí?, entonces basta con encontrar dos trayectorias, C1 y C2, ¿sí?, que pasen por el punto A, B, cuando t tiende a 0, y demostrar pues que el límite cuando me voy por C1 da un número y el límite cuando me voy por C2 da otro número. Con esto demuestro que no existe un límite. Y para eso básicamente se usan los límites de trayectorias. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Un pequeño teorema que sale muy clásico: si tengo un polinomio en n variables, entonces el límite cuando me acerco a un número a, en este caso es más bien a un vector a, es p de a, ¿no? O sea, no tengo que calcular más cosas para los polinomios, simplemente evalúo y ya calculo los límites. Veamos unos 4 ejemplos para entender estas ideas. En este primer ejemplo te doy esta función, ¿sí?, x sobre y entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces la idea es demostrar que no existe límite, ¿no? No existe ese límite cuando me acerco a 0, 0. Entonces para ello, como te lo platiqué antes, necesito dos trayectorias que
que se acerquen al 0, 0. Entonces, aquí hay múltiples trayectorias. Voy a dibujar aquí y una trayectoria, un color que resalte más, puede ser esta, por ejemplo. Otra trayectoria puede ser por aquí, por ejemplo. ¿Sí? Otra trayectoria puede ser, por ejemplo, caer sobre una parábola. Otra trayectoria puede ser pues, una línea recta, ¿sí? ¿Sí? Que pase al 0, 0. U otra trayectoria, incluso ya más raras o exóticas, puede ser algo tipo espiral, pero que al final se acerca al 0, 0, ¿no? Son múltiples trayectorias, entonces yo nomás necesito encontrar un par de trayectorias que se acerquen al 0, 0 y que cuando calcule el límite por una trayectoria y luego por la otra, sean 0. En este caso, nótese que esta corresponde a esta roja. Vamos a remarcarla otra vez. ¿Sí? Y C2, aquí le voy a poner C1. Y C2 corresponde a esta azul, la recta. Este es C2. Entonces calculemos el límite por la trayectoria C1. Y acuérdate que, bueno, en lugar de este coma 0, o sea que en lugar de X vas a poner T y en lugar de Y un 0. Entonces arriba me sale un 0, abajo me sale una T cuadrada. Al hacer esta operación algebraica primero, pues me sale el límite del 0, cuando T tiende a 0, pues ya era 0, ¿no? De manera análoga, ahora sustituimos la trayectoria C2, que es poner T, T. En lugar de X y de Y, me sale aquí T cuadrada, abajo 2T cuadrada. Podemos cancelar este con este, y luego me sale un medio, ¿no? Y como este y este son diferentes, entonces ya podemos decir que no existe este límite. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, muy similar al anterior, pero con otros cálculos. Mira, ahora me estoy yendo por una trayectoria que la C1 viene por el eje de las X, ¿sí? Aquí está C1, y la C2, si tú lo identificas, viene por el eje de las Y, porque es 0, T, aquí viene la C2, o sea, la coordenada de X siempre vale 0 y yo el T. Entonces vamos a calcular el límite por esas trayectorias, y en lugar de X, por ejemplo, para la C1, en lugar de X puedo poner una T, y en lugar de Y un 0, y a la hora de sustituir, pues me sale un 1, ¿no? De manera análoga, cuando calculamos el límite ahora por la trayectoria C2, en lugar de X, vamos a poner un 0, en lugar de Y vamos a poner una T, porque está definida C2, entonces me sale T cuadrada menos T cuadrada sobre T cuadrada, a la hora de hacer las operaciones algebraicas, aquí me sale un menos 1, el límite cuando T tiende a 0 de menos 1, pues vale menos 1. Y nuevamente, estos dos valores son diferentes, con lo cual hemos comprobado que no existe este límite. Bien, te dejo este desafío, completa esta tabla y calcula si existe este límite, ¿no? Y también te dejo este otro desafío, ¿no? Encuentra al menos 2 trayectorias para demostrar que este límite no existe. Bien, unas observaciones finales de esta parte. Existen 3 formas de calcular límites básicamente. La analítico-algebraica, una de las que platiqué, la numérico y por leyes de límites. Tu segunda observación es que si estuviera en la ecuación el punto, solamente es válido cuando no hay indeterminación. ¿Sí? Debe no haber ceros abajo y arriba, o infinitos. Y otra cosa es cuando la ecuación es continua, pero aún no hemos visto ahorita continua, aunque bueno, ya tenemos algunas funciones especiales que sí son continuas. Y la última comentario es que al sustituir el punto en la fórmula o en la ecuación, esto no muestra el comportamiento alrededor del punto. Entonces ahí no estoy calculando límites, simplemente estoy evaluando. Y ahora que existe el comportamiento alrededor. Pasemos a la siguiente sección. Continuidad de funciones de varias variables. El concepto básico, la definición básica de continuidad es esta. Pues usando el concepto anterior, tenemos que una función es continua en un punto A, B, si su límite cuando te acercas a, B, vale f de A, B exactamente, ¿no? Esa es definición exacta. Nótese que estamos usando un concepto anterior.
Decimos que una función es continua sobre todo una colección de puntos si es continua sobre cada punto de ahí, ¿no? Una observación es que intuitivamente o visualmente el concepto de unidad es que al graficar esta no está rota, no tiene perforaciones o sea indefinida. O sea, cuando yo grafico mi función, nunca despego la punta del lápiz, ¿no? O sea, ni se rompió, ni se cortó, etc. Veamos un ejemplo. Que este ya lo habíamos considerado, este ejemplo anteriormente, pero con esto tenemos, por ejemplo, que dice aquí CAF, tenemos que esta es continua en R2 menos el 0, 0. De hecho, realmente es continua en mucho más puntos, ¿no? Aquí es en la parábola. Aquí en realidad debo poner la parábola. Pues acuérdate que esta correspondía a esta, ¿no? Entonces, en toda esta parábola no es continua porque se me hace 0, ¿no? Entonces, y aunque existiera el límite, o sea, se me hace 0 abajo, pues. Y aunque existiera el límite, o sea, f de 0, 0 no existe. Entonces, no es continua. No solamente está como muy rota, sino está muy torcida. En cambio, esta función parece continua, pero nótese que no puede evaluar en 0, 0. ¿Sí? Porque aquí no puedo sustituir. Entonces h de 0, 0 no existe. Pero dice, oye, pero sí existe el límite cuando me acerco a 0, 0. De hecho, vale 0 por cualquier trayectoria, etc. Sí, existe el límite, pero no es igual a h de 0, 0. Porque h de 0, 0 ni siquiera está definida. Con esto tenemos unas observaciones. Mi primera observación es que la condición de continuidad no solamente requiere que exista el límite, sino que además este sea igual a la función en el punto dado. Esto lo vamos a usar para estos criterios de demostrar cuándo una función es continua. Necesito 3 pasos, 3 cosas o 3 condiciones para que una función sea continua. Que existe el límite, que esté definida en el punto y que este límite valga exactamente f del punto. Si falla cualquiera de estas 3 condiciones, la función no es continua. Bueno, aquí lo aclaré un poquitito. Tenemos ahora los teoremas de continuidad, que son muy similares a los de límites, ¿no? Si tengo yo 2 funciones continuas y agarro un punto en el dominio de estas, esto sucede por ser continua, esto también sucede por ser continua, entonces su suma, su resta y la multiplicación por un escalar son continuas, ¿no? Y aquí está como un poco de la explicación de por qué. Análogamente, la composición de continuas es continua, es lo que estoy diciendo aquí. Bueno, un teorema muy general que se ocupa usando todos los demás teoremas y cálculos que se hicieron en cálculo diferencial e integral es que todas tus funciones polinomiales en varias variables son continuas. Todas las funciones racionales, o sea, cocientes de polinomios, son continuas donde el denominador no se hace 0. Y por último, todas tus funciones trigonométricas en varias variables son continuas. No, me falta otro más. Las funciones exponenciales y logarítmicas son continuas en su dominio. Veamos 3 ejemplos de manera conceptual. En este primer ejemplo, bueno, aquí ya te mostré la gráfica de la función y la pregunta es si es continua en 0, 0. Esto es ecuación, ¿sí? Hay que justificar la respuesta de manera analítica. Y bueno, resulta que, aunque aquí me sobró, no, está correcto. Esta fórmula de f se puede escribir así, la cual, si tú ves, abajo nunca es 0, ¿no? No hay una determinación y ya habíamos dicho, mira, las polinomiales son continuas, las exponenciales son continuas, el cociente de continuas es continua donde abajo nunca sea 0 y efectivamente nunca es 0, ¿no? Entonces, por eso en esa argumentación es que esta función es continua, que realmente es por el teorema anterior. En este caso, ahora tenemos esta función, aquí está su ecuación y su fórmula, mira, dice, oye, no puedo escribir en 0, 0, pero lo estoy definiendo, mi función en 0, 0 vale 0.
Entonces la pregunta es si esta es continua, ¿no? Y a lo mejor dices, no, pues como que sospecho que sea continua, puede que sea discontinua. Entonces vamos a encontrar un par de trayectorias. Dice, mira, me voy a acercar al 0, 0 por el eje de las X. Aquí, si me fijo en esto rojo, por aquí me acerco al 0, 0. Y luego al 0, 0 me voy a acercar, deja usar otro color, por aquí en el plano XY, por esta trayectoria T, T. Y vamos a ver qué sucede. Entonces voy a calcular el límite por la trayectoria C1. Y entonces en lugar de X voy a poner una T. Y en lugar de Y un 0. Y me sale esto. Entonces me sale al último al dividir este entre este. Me sale 1, porque es lo mismo entre lo mismo. Y ya el límite de 1 cuando T tiende a 0, pues vale 1, ¿no? Ahora calculemos el límite por la trayectoria C2. Y acuérdate que en lugar de X vamos a poner T y en lugar de Y también una T. Y a la hora de sustituir, pues me sale ya un 0 arriba. Este cociente se hace 0. Entonces el límite cuando T tiende a 0 del 0, pues es 0. Y estas dos cosas son diferentes. Por lo tanto, no es continua en 0, 0. Otro ejemplo, casi similar. Pero nótese que aquí bueno, esté definido medio raro. Porque en 0, 0 tiene altura 10. Entonces aquí voy sobre el eje de las zetas. Aquí vamos a imaginar que aquí está el 10. Entonces la pregunta es si esto será continuo o no. Y este es tu desafío, ¿no? Y análogamente te haces este desafío también. Para probar si es continua en 0, 0 o no. Unas notas finales. Los puntos de discontinuidad de función tienen 3 nombres. Hay discontinuidad removible, discontinuidad de salto y discontinuidades esenciales. Son las que no puedes remover, ¿no? Que se van como menos infinito, más infinito, etc. Hay conceptos más profundos que el de continuidad, pero no les toca a ustedes. Hay continuidad uniforme, continuidad a trozos, continuidad casi donde quiera. Esto se hace continuidad de la medida. El concepto de continuidad se fundamenta en el concepto de límites, eso ya lo platicamos por ahí. Y hay teoremas más avanzados para probar que una función es continua, en particular si una función es derivable, es continua. Muy bien, pues con esto cerramos esta sección. Te dejo estos ejercicios para resolver, ponerlos en tiempo y forma y en el Classroom. Y te recomiendo hacer estas actividades de reforzamiento para aclarar tus preguntas, dudas y reforzar el conocimiento. Felicitándote por tu fortaleza y llegar hasta esta parte. Recuerda cultivar tu curiosidad, cultivar, aprender cosas nuevas y cultivar esa parte de tener determinación de asimilar teorías y dominarlas y usarlas, ¿no? También te recuerdo que es muy importante que escribas todas tus preguntas, todas tus observaciones. Y te recomiendo muchísimo que repases el video, sobre todo en las partes donde te es un poquito más complicado. Hasta luego.